Lectura de la Biblia en un año. Versión La Biblia de las Américas. Día 274. 1 de octubre. Lecturas del día. 1 Reyes 4-5. Efesios 1. Ezequiel 34. Salmos 83-84. Primera lectura. 1 Reyes 4-5. Y el rey Salomón fue rey sobre todo Israel. Estos fueron sus oficiales: Azarías, hijo de Natán, era el jefe; Azarías, hijo de Natán, era sacerdote; El-Oreb y Ahías, hijos de Sisa, eran secretarios; Josafat, hijo de Ahilud, era cronista; Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre el ejército; Sadoc y Abiatar eran sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, estaba a cargo de los intendentes; Zabud, hijo de Natán, era consejero del rey; Aisar era el mayordomo; y Adoniram, hijo de Abda, estaba a cargo de la mano de obra obligatoria. Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está a la orilla del mar, comían y bebían y se alegraban. Y Salomón gobernó sobre todos los reinos desde el río Eufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Estos trajeron tributo y sirvieron a Salomón todos los días de su vida. La provisión diaria de Salomón era de 30 coros de flor de harina y 60 coros de harina, 10 bueyes cebados, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin contar los ciervos, las gacelas, los corzos y las aves cebadas. Porque él gobernaba sobre todo el territorio al occidente del río, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al occidente del río, y tuvo paz por todos lados a su alrededor. Y Judá e Israel vivieron seguros, cada uno bajo su vid y bajo su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Salomón tenía también 40.000 establos para los caballos de sus carros, y 12.000 jinetes. Y los intendentes, cada uno en su mes, proveían para el rey Salomón y para todos los que se acercaban a la mesa del rey Salomón, no dejaban que faltara nada. También traían cebada y paja para los caballos de tiro y para los corceles al lugar donde debía estar cada uno, según sus obligaciones. Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. La sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto. Era más sabio que todos los hombres, más que Etán el Ezraíta, Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y su fama se extendió por todas las naciones de alrededor. También pronunció 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Habló de los árboles, desde el cedro que está en el Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. También habló de animales, de aves, de reptiles y de peces. Y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón, de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Hiram, rey de Tiro, envió sus siervos a Salomón, porque había oído que lo habían ungido rey en lugar de su padre, pues Hiram siempre había sido amigo de David. Entonces Salomón envió mensaje a Hiram, diciendo: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre del Señor su Dios a causa de las guerras con que sus enemigos lo rodearon, hasta que el Señor los puso bajo las plantas de sus pies. Pero ahora el Señor mi Dios me ha dado descanso por todas partes, no hay adversario ni amenaza de mal. Y he aquí, me propongo edificar una casa al nombre del Señor mi Dios, tal como el Señor habló a mi padre David, diciendo: Tu hijo, a quien pondré sobre tu trono en tu lugar, él edificará la casa a mi nombre. Ahora pues, manda que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con tus siervos. Y te daré por tus siervos el salario que tú digas.
Pues tú sabes que no hay nadie entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró mucho y dijo: Bendito sea hoy el Señor, que ha dado a David un hijo sabio sobre este pueblo tan numeroso. Entonces Hiram envió a decir a Salomón: He oído el mensaje que me has enviado. Haré todo lo que deseas en cuanto a las maderas de cedro y de ciprés. Mis siervos las bajarán desde el Líbano hasta el mar, y yo las ataré en balsas para enviártelas por mar hasta el lugar que me indiques, y allí las desataré. Entonces tú te las llevarás. Tú, por tu parte, cumplirás mi deseo de dar alimento a mi casa. Hiram, pues, suministraba a Salomón madera de cedro y madera de ciprés conforme a todo su deseo. Salomón, a su vez, daba a Hiram 20.000 coros de trigo como alimento para su casa, y 20 coros de aceite batido. Esto daba Salomón a Hiram año tras año. El Señor dio sabiduría a Salomón, tal como le había prometido, y hubo paz entre Hiram y Salomón, y ambos hicieron un pacto. El rey Salomón impuso leva sobre todo Israel, y la leva fue de 30.000 hombres. Y los enviaba al Líbano en grupos de 10.000 cada mes. Un mes estaban en el Líbano y 2 meses en su casa. Adoniram estaba a cargo de la leva. Salomón tenía también 70.000 hombres que llevaban cargas, y 80.000 canteros en los montes, aparte de los 3.300 oficiales principales de Salomón que estaban al frente de los obreros y que los dirigían. Entonces el rey dio órdenes, y trajeron piedras grandes, piedras costosas, para echar los cimientos de la casa con piedras labradas. Y los edificadores de Salomón y los de Hiram, junto con los hombres de Gebal, las labraron y prepararon la madera y las piedras para edificar la casa. Segunda lectura. Efesios 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, así como nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, la cual derramó sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del poder de su fuerza.
el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Tercera lectura. Ezequiel 34. Y vino a mí la palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles a los pastores: así dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura, os vestís con la lana, degolláis las ovejas engordadas, pero no apacentáis el rebaño. A las débiles no fortalecéis, la enferma no curáis, la perniquebrada no vendáis, la descarriada no hacéis volver, la perdida no buscáis, sino que las domináis con crueldad y dureza. Y mis ovejas andan dispersas por falta de pastor, y son presa de toda fiera del campo, se han dispersado. Mis ovejas andan errantes por todos los montes y sobre toda colina alta. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra, sin que nadie las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor, vivo yo, declara el Señor Dios. Ya que mi rebaño ha sido objeto de robo y ha servido de comida a todas las fieras del campo, por falta de pastor. Y mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor, así dice el Señor Dios: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano, los destituiré de apacentar él. Rebaño, de modo que los pastores no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo rescataré mis ovejas de su boca, para que no sean más alimento para ellos. Porque así dice el Señor Dios: he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de entre los pueblos y las reuniré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y en todos los lugares habitados de la tierra. Las apacentaré en buenos pastos, y en los altos montes de Israel estará su pastizal. Allí se echarán en un buen pastizal y en ricos pastos apacentarán sobre los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré descansar, declara el Señor Dios. Buscaré la perdida, haré volver la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma, pero destruiré la engordada y la fuerte. Las apacentaré con justicia. En cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Dios, y aquí, yo juzgaré entre oveja y oveja. Entre carneros y machos cabríos os parece poco pacer en los buenos pastos, para que holléis con vuestros pies el resto de vuestros pastos, o que bebáis las aguas claras. ¿Para qué enturbiéis con vuestros pies el resto? Y mis ovejas tienen que pacer lo que habéis hollado con vuestros pies, y beber lo que habéis enturbiado con vuestros pies. Por tanto, así dice el Señor Dios a ellos: he aquí, yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto habéis hollado con vuestros pies todo el pasto, y habéis enturbiado con vuestros pies sus aguas, y habéis acornado con vuestros cuernos a todas las débiles hasta dispersarlas, yo salvaré mis ovejas, y ya no serán presa, juzgaré entre oveja y oveja. Entonces levantaré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David, él las apacentará y será su pastor. Y yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado.
Haré con ellas un pacto de paz y eliminaré de la tierra las bestias feroces, para que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques. Y haré de ellas y de los alrededores de mi collado una bendición. Haré descender lluvias a su tiempo, serán lluvias de bendición. Entonces el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y ellas estarán seguras en su tierra. Y sabrán que yo soy el Señor, cuando yo quiebre las varas de su yugo y las libre de la mano de los que las han esclavizado. Ya no serán presa de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán seguras y nadie las espantará. Y estableceré para ellas un plantío de renombre, y nunca más serán víctimas del hambre en la tierra, ni tendrán que soportar más los insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellas, y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, declara el Señor Dios. Vosotras sois mis ovejas, las ovejas de mi prado, hombres sois, y yo soy vuestro Dios, declara el Señor Dios. Cuarta lectura. Salmos 83 a 84. Oh Dios, no permanezcas en silencio, no te calles, oh Dios, ni te quedes quieto. Porque he aquí, tus enemigos rugen, y los que te aborrecen se han enaltecido. Hacen planes astutos contra tu pueblo, y traman conjuras contra tus protegidos. Dicen, venid, y destruyámoslos para que no sean nación, para que el nombre de Israel no se recuerde más. Porque de común acuerdo se han confabulado, contra ti han hecho un pacto, las tiendas de Edom y los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalek, Filistea con los habitantes de Tiro. También Asiria se ha unido a ellos, se han convertido en brazo de los hijos de Lot. Trátalos como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el torrente Cisón, que fueron destruidos en Ende, que quedaron como estiércol para la tierra. Pon a sus nobles como a Oreb y a Zeeb, y a todos sus príncipes como a Zeba y a Zalmuna, los cuales dijeron, apoderémonos de los prados de Dios. Dios mío, ponlos como polvo rodante, como paja ante el viento. Como fuego que consume el bosque, y como llama que incendia las montañas, así persíguelos con tu tempestad, y aterrorízalos con tu torbellino. Cubre sus rostros de ignominia, para que busquen tu nombre, oh Señor. Sean avergonzados y confundidos para siempre, sean humillados y perezcan. Para que sepan que solo tú, cuyo nombre es el Señor, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma, sí, desfallece por los atrios del Señor, mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún la gorriona ha hallado casa, y la golondrina nido para sí donde poner sus polluelos, tus altares. Oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Continuamente te alaban. Cuán bienaventurado es el hombre cuya fuerza está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión. Pasando por el valle de Baca lo convierten en manantial, también las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Van de poder en poder, cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Oh Señor, Dios de los ejércitos, escucha mi oración, presta oído, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y contempla el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios, que morar en las tiendas de impiedad. Porque el Señor Dios es sol y escudo, el Señor da gracia y gloria, nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Fin de la lectura día 274.